Buenos días a todos. En este momento voy a seguir con esta serie de videos donde enseño a hacer un programa aplicado a la ingeniería con Python. En los videos anteriores ya pudieron ver cómo hacía yo para dibujar los elementos y en este momento voy a enseñar ejemplos de cómo he desarrollado el programa para que me dibuje los apoyos y a su vez voy a mostrar el código para que vean de qué manera eh, funciona o qué hace cada parte del código, inclusive cuando los apoyos no se encuentran ubicados en la parte inferior, sino por lo menos en la parte superior. Vamos a correr este programa. En este momento voy a usar el editor Visual Studio Code porque el Spider me estaba presentando problemas. Ya tengo aquí el código. Le agrega algunas cosas al que tenía originalmente, pero bueno, voy a ir explicando cómo funciona una vez que muestre los ejemplos. Empezamos corriendo acá. A esperar aquí que cargue. Ok, aquí está abriendo el programa. Abriéndolo con la configuración de Spider. E iniciamos acá. El nombre del pórtico, no voy a colocar ningún nombre, voy a darle Enter para que sea más rápido. Número de nodos, vamos a trabajar con el ejemplo que teníamos inicialmente. Son 4 nodos. Me dice que los nodos son A, B, C, D. Revisamos acá A, B, C y D. Aquí están sus coordenadas. Coordenada de A, 0, 0. Es una articulación. El nodo B es 0 en X, 3 en Y. Voy a darle Enter porque ahí no hay articulación, no hay ningún tipo de apoyo. El coordenada C la tengo en 6 y 3 de altura. Enter porque ahí no hay apoyo. Y el último nodo, que es el nodo D, vamos a darle 10 para X y 0 para Y. Tipo de apoyo, vamos a decir que es un rodillo, una rótula, 2. Ahora nos pide definir los elementos. Aquí nos está mostrando cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos A, 0, 0, B, 0, 3, C, 6, 3 y D, 10, 0. Los elementos, ya que tenemos los nodos, vamos a definirlos, son 3 elementos. Y aquí agregué un punto importante para poder graficar correctamente los apoyos, es que debo indicar, cuando voy a definir los elementos, es el primer nombre del nodo debe ser el nombre del nodo que tiene el apoyo. Para el elemento AB, el nodo 1 que tiene el apoyo es A, el nodo 2 es B, en elemento 2, el elemento es B y C, ninguno de los dos tiene apoyo, no importa que coloque el orden que sea, pero para el elemento 3 sí debo indicar que el nodo 1, que es el que tiene apoyo, es el nodo D, y el elemento es el de C o CD. Como pueden ver aquí, ya se pueden ver los elementos definidos y su tipo de apoyo. Esto es una rótula, esto es una articulación. Aquí se ve un poco desfasado el tamaño en vertical porque el Python los coloca por defecto a una escala tomando los límites inferior y superior de dibujo, pero yo puedo modificar acá. Vamos a dar una mayor amplitud al eje Y. Vamos a decirle aquí que es, vamos a ponerle 4 o 5, vamos a ponerle 5, aplicamos. Vamos a ponerle aquí menos 2. Y aquí puede verse mejor la forma de los apoyos. Entonces ahora vamos a, ya que vimos que graficó correctamente este, con su articulación y su rodillo, vamos a cambiar a otro modelo de estructura. Vamos a visualizarla acá. Vamos a graficar esta. Vamos a trabajar con esta porque esta tiene apoyo arriba, empotramiento, y un apoyo abajo de articulación y un nodo intermedio
que no tiene apoyo. Vamos a correr de nuevo el programa. Ok. El nombre del pórtico, voy a darle Enter. Número de nodos, son 3 nodos nada más. El nodo A está en 0, 0. Es una articulación. El nodo B vamos a ponerlo en 3, 3. Enter porque no es apoyo. Y el nodo C vamos a ponerlo en 3, en X y 6. Y le decimos que es 0 porque es un empotramiento. Número de elementos son 2. El primer elemento es el elemento A y B. Y el segundo elemento es el elemento C y B. Puse primero el nodo C porque es el que tiene el apoyo y el nodo B es el que está libre. Y aquí podemos ver, vamos a cambiar aquí los límites de X, vamos a poner aquí 6 o 7, vamos a ponerle 6. Aquí vamos a colocar 1, vamos a colocar 2. Aplicar, ok. Y aquí se ve mejor la estructura, el nodo C, el nodo B y el nodo A. Y finalmente, bueno, vamos a colocar un tercer elemento, un tercer pórtico, donde colocamos el empotramiento de manera lateral, de manera que se visualice cómo está en este modelo. Podemos tener articulación y me interesa que se dibuje el empotramiento de manera vertical porque el elemento es horizontal. Como pueden ver acá, si apago el empotramiento vertical, entonces se ve mal el empotramiento cuando el elemento es horizontal y el empotramiento lo tengo también dibujado sobre una línea de tierra horizontal. Entonces para ello es necesario que coloquemos empotramientos en posición vertical cuando el elemento es horizontal y se puede visualizar mucho mejor. Entonces para hacer esto vamos a correr de nuevo el programa. Esperando que cargue el... aquí está. Voy a dar Enter, número de nodos. Vamos a decirle que son 1, 2, 3, son 4 nodos. Vamos a trabajar con toda la estructura. Coordenada de A, 0, 0, es una articulación. El nodo B es el intermedio en 3, 3. Está en 3X, 3Y, Enter porque no tiene apoyo. El nodo C es el 6, 3, 6, 3. Vamos a decirle que es 0 porque es un empotramiento. Y el nodo D, sé que es 0 y 3, también un empotramiento, pero empotramiento hacia el lado izquierdo. Número de elementos sabemos que son 1, 2, 3. El nodo 1, vamos a decir para el elemento 1 es AB. Coloco A como el nodo que tiene apoyo, B el segundo. En el nodo 2 vamos a decir que es el elemento C, B. Y el tercer elemento es el elemento, D, B. Y podemos visualizar acá que me he dibujado correctamente la figura. Dos empotramientos verticales en D, en C, un nodo B que no tiene apoyo y un elemento A que es una articulación. Ya que hemos visto cómo son esas figuras, vamos entonces a aplicar el código. Inicialmente, vamos a importar las librerías que son necesarias, el matplotlib.pyplot, para dibujar la librería NumPy, porque necesitamos crear un vector con diversos datos que van a servir como las coordenadas X y Y para el vector de las líneas de tierra. Y importamos la librería Math porque trabajamos con ángulos, raíces, para eso es el Math. Como ya habíamos explicado inicialmente en el video anterior, tenemos el nombre del pórtico, convertí con str.upper, con el upper convierto todo lo que yo
agregue en letras mayúsculas, se va a convertir en letras minúsculas, se convierte en letras mayúsculas, lo quiero decir. En caso de que yo le dé Enter, simplemente el nombre pórtico es una variable vacía o nula, y entonces él me va a colocar, en caso que se le dé Enter simplemente, él va a colocar que el nombre pórtico va a ser único, con el arroba al final. Aquí me imprime el mensaje. Aquí me pide el número de nodos, debe ser una cantidad entera, pero yo coloqué aquí que por defecto puedo trabajar con un valor de 2. En realidad creo que debería colocarlo como con un valor de 3, porque yo tengo un programa que trabaja con vigas isostáticas con 2 apoyos nada más. Entonces vamos a colocar acá que por defecto va a trabajar mínimo con 3 apoyos. Aquí decimos que si le doy Enter cuando me pida el dato, él coloca n nodos igual a 3, o en caso de que sí existe un valor en n nodos, como la entrada es como carácter, aquí la convierto como número entero, con el int. Mientras el número de nodos sea un número menor o igual a 0, yo debo de nuevo pedir ese dato porque es un dato inválido. Siempre debo trabajar con cantidades positivas. Aquí pude colocar también, como opcional, es simplemente colocar el valor absoluto de la entrada de n nodos. Con eso, cualquier número negativo lo convierte en positivo. Ok, aquí creo un vector donde voy a almacenar los nombres de los nodos. Y aquí tengo el código que es el que me crea los nombres de los nodos. Me voy a mover dentro del vector de nodos, dentro del número de nodos que he definido. Y entonces yo digo que en la variable nodos que estoy creando aquí arriba voy a agregar todos los caracteres cuyo valor del código, de su código ASCII o código UTF sea 65 más n. Como n empieza en 0, si cuando n vale 0, el primer valor va a ser la letra A y así sucesivamente. Y me muestra aquí los nodos. Aquí estoy creando un diccionario llamado cnodo, donde voy a almacenar las coordenadas de cada nodo. Y están afiliadas, por supuesto, a los nombres de los nodos que tengo definidos acá en la variable nodos. Los tipos de apoyo los estoy definiendo con un diccionario como 0 empotramiento, 1 articulación, 2 rótula. Y aquí voy a definir este diccionario donde voy a almacenar aquellos nodos que tienen apoyo. Empezamos por acá, nombrando todos los nodos, el nombre del nodo, o mejor dicho, el nombre del nodo, el nodo número 1. Sí, no está bien, el nombre del nodo porque en nodos tengo los nombres de cada uno de ellos. Aquí creo la variable cnodo como un vector al cual le voy a agregar, le voy a agregar los datos y pido cada uno de los datos de las coordenadas para ese nodo. Pido inicialmente un valor para X, luego pido un valor para Y y solicito después cuál es el tipo de apoyo para ese nodo. Entre si no es apoyo, 0 emplotamiento, 1 articulación y 2 para rótula. En caso de que este apoyo exista, se haya agregado algún valor 0, 1, 2, él simplemente ese valor lo va a convertir en entero y lo almacena en el diccionario de ese nodo. Aquí estoy colocando las coordenadas de los nodos. Ok. Esto en realidad no debería colocarlo porque esto es que estoy colocando cuáles son los nodos en la... Ah, no, sí, esto es correcto. Lo que estoy indicando acá es que en la coordenada que tengo acá de ese nodo, en posición 0, que es la coordenada X, y en la coordenada Y del nodo que tengo libre en ese momento, va a colocar el nombre del nodo. Eso es lo que me está haciendo en el gráfico, colocándome este valor, el valor de X, el valor de Y, son los con los que va a trabajar. Solamente, por supuesto, no los voy a representar, pero sí va a colocar el nombre del nodo, que es A, D, B y C. Esto, por supuesto, es el CAD, pero en el dibujo, como lo tenemos inicialmente, se ve que él coloca en cada nodo la identificación de la letra que le corresponde. Volviendo el código acá. Ok, aquí imprimo los nombres de los nodos y sus coordenadas.
Lo tenemos acá. Los nodos y sus coordenadas son, esta es la línea que se hace en este momento, y después me dice que el número de elementos, me pide el número de elementos, aquí está, número de elementos 3, es una entrada de datos. Voy a crear dos diccionarios más, uno para definir los elementos y otro para el ángulo de ese elemento, porque los elementos son inclinados, horizontales, verticales, etc. Aquí estoy abriendo un contador para los elementos. Presento cuál es el elemento 1 y de una vez solicito la identificación de cada uno de los nodos. Para el nodo 1, aquí solicito que sea si tiene apoyo hay que colocarlo aquí en la letra, y si no tiene, se coloca en 2. Es lo que estoy haciendo aquí. Aquí me está almacenando el elemento con el nodo, como tengo los nombres definidos por estas variables, el elemento nodo 1 más o nodo 2, es decir, el elemento sería AB o BC o CD, X, va a ser igual al vector, a un vector que va a tener como datos los nodos, las coordenadas de cada uno de esos nodos. Las coordenadas del nodo 1, XY, las coordenadas del nodo 2, XY. Entonces, aquí estoy calculando los ángulos y yo pregunto, si la coordenada X, la X siempre es el primer dato del vector de los nodos, si la coordenada del nodo 1, X, menos la coordenada del nodo 2, X, es igual a 0, quiere decir si las coordenadas X, y la diferencia entre ellos dos es igual a 0, quiere decir que el elemento es vertical. Entonces, yo después pregunto si la coordenada del nodo 1, la Y, y la coordenada del nodo 2, del nodo 2 en Y también, la del 1 es menor a la del 2, quiere decir que hay un ángulo. Hay un ángulo en... Aquí, bueno, si podemos revisar aquí algo, está mal el algoritmo, la codificación, porque si yo pregunto si en X la diferencia es igual a 0, el elemento es vertical, entonces de ninguna manera jamás se va a cumplir esta condición, porque el elemento ya sé que es un elemento vertical, y aquí estoy indicando que no, perfecto, ya entendí, ya recuerdo qué fue lo que hice acá. Aquí estoy comparando si la coordenada Y del nodo 1 es menor a la coordenada del nodo 2, el elemento es vertical positivo, el elemento está en vertical con el apoyo hacia abajo, por eso aquí digo que el ángulo del elemento es vertical positivo. Pero si el ángulo del elemento, en este caso la Y del nodo 1 está por encima del nodo 2, el elemento apunta hacia abajo con el apoyo hacia arriba, por eso es que lo tengo así, eso está correcto, ya recordé. En caso de que no sea así, de que el elemento no sea horizontal, es decir, que hay una diferencia, un valor numérico entre la coordenada X del nodo 1 y la coordenada X del nodo 2, entonces es cuando yo voy a preguntar si la coordenada X del nodo 1 es menor a la coordenada X del nodo 2, entonces el ángulo es 0, porque el apoyo lo tengo del lado izquierdo. Si no es así, esto lo llamé horizontal positivo. En caso que no sea así, ya sé que el horizontal es negativo con el apoyo a la derecha. Este valor que estoy almacenando aquí va a ser importante porque es el que me define de qué manera debo dibujar el apoyo, de acuerdo a su posición, a su ubicación en el elemento. Ahora, aquí estoy preguntando si el nodo, si la diferencia entre las coordenadas X y Y de los nodos no son igual a 0. En ese caso, ya sé que los elementos se encuentran entre el primer y cuarto cuadrante. Y aquí defino si es en el primer cuadrante, si es en el cuarto cuadrante, están por encima del X igual 0, del Y igual 0, y aquí, si están por debajo, pues ya sé que el elemento pertenece al segundo o tercer cuadrante, y aquí se ve el código con el cual lo hago. Aquí estoy identificando 1C, que es el primer cuadrante, 4C, que es el cuarto cuadrante, 2C, que es el segundo cuadrante, y 3C, que es el tercer cuadrante. Aquí imprimo el ángulo del elemento para saber cuál es el ángulo que le corresponde, pero en realidad no implico, o mejor dicho, yo lo llamé ángulo del elemento, pero en realidad lo que estoy almacenando es la ubicación de su cuadrante. Por supuesto, si es horizontal sale H, si es vertical sale vertical, la B, pero si está en algún cuadrante, pues me muestra la letra y la C
del cuadrante correspondiente. Aquí sobre el elemento en L ya definí los elementos arriba. Y aquí estoy dibujando los elementos en el gráfico. Para cada elemento, por supuesto, tengo un vector en X, que son de cada elemento. Aquí tengo el punto que es el nodo sería, y la posición en X se definen los valores X que son en posición 0 y los valores en Y se definen con la posición 1. Aquí me crea un vector y me va a dibujar los elementos de acuerdo a los vectores que se hayan creado aquí abajo. Aquí imprimo el título, pórtico, aquí imprimo en las etiquetas de la leyenda de la izquierda, que esos son de la izquierda de X abajo, que va a ser BM, la base en metros, y en el lado izquierdo que es altura en metros. Aquí imprimo tipos de apoyo, y me va a mostrar lo que tengo acá, dependiendo de los datos que haya introducido. Para A teníamos que para el último dibujo es una articulación, en C es un empotramiento y en D también había un empotramiento. Eso es lo que me está haciendo este código acá. Aquí estoy buscando para poder dibujar más, para hacer una relación del tamaño de los apoyos, necesito conseguir un factor de dimensiones que sea mayor, el mayor tanto en X como en Y. ¿Por qué razón debo hacer esto? Por lo siguiente, vámonos aquí al dibujo. Aquí puede verse que los tamaños están estándar para este tipo de elementos. Pero ¿qué sucede cuando el elemento o cuando la figura tiene esta característica? Vamos a quitar acá. Ok. Si nos damos cuenta, este apoyo y esta rótula corresponden al tamaño que tenemos para esta estructura. Como es pequeña, se ve bien el tamaño. Pero cuando yo hago una estructura que sea más grande y dibujo el apoyo, se va a ver demasiado pequeño. Para corregir esto, yo trabajé con un factor que va a ser el patrón para saber de qué tamaño voy a dibujar ese apoyo. De manera que si la estructura es pequeña, yo debo hallar cuál es la dimensión mayor para hacer esta relación. Ese factor es el que me va a permitir a definir el tamaño de los apoyos en función del tamaño más grande de la estructura. Por eso estoy haciendo aquí una distancia mayor que yo debo conseguir. Inicialmente vale 0 y después entonces aquí es donde yo obtengo el valor mayor. Yo me muevo entre los nodos y comparo para todos los nodos cuál es la distancia mayor comparándola con D mayor. Como D mayor vale igual a 0, en caso que el valor numérico del nodo sea mayor a ese valor, él lo sustituye y siempre voy a obtener, en este caso, en D mayor va a almacenar la variable, la dimensión X, o si es el valor Y es mayor al que tengo como D mayor, entonces ese va a ser el D mayor. Y mi factor para dibujo va a ser este que tengo aquí. Va a ser a D mayor, la dimensión mayor que haya conseguido el dibujo, dividido entre 20. Y entonces aquí ya puedo indicar, en función de lo que conseguí, que mi factor de dibujo va a ser, para el dibujo anterior, era 0.3. Y aquí dibujo también, represento los apoyos que tienen, que son los nodos que son apoyo, perdón. Tengo que el nodo A es una articulación, el nodo C es un empotramiento y el nodo D también era un empotramiento. Para esta figura, que fue la última que agregué al programa. 2 empotramientos y una articulación A, D y C. Volviendo al programa, aquí estoy definiendo, este es el código que me dibuja el apoyo. Lo llamé dibujo apoyo y los datos que voy a solicitar para poder dibujar el apoyo es las coordenadas en X, es la coordenada del nodo, la coordenada X del nodo, la coordenada Y del nodo que tiene apoyo, el factor que acabo de calcular acá porque es el que me va a definir el tamaño con el cual yo debo dibujar el apoyo, el tipo de apoyo, yo debo conocer cuál es el tipo de apoyo, cuál es el nodo que le corresponde y el ángulo que también hallé. Teniendo esos datos, definí aquí los vectores de dibujo, tanto para las líneas horizontales, para las líneas diagonales y las horizontales o verticales, que es el límite de tierra, que serían esta línea aquí.
estoy definiendo un vector donde voy a dibujar estas líneas diagonales y un vector que es la línea de tierra, que es esta acá. El factor f va a darme es la altura desde el nodo hasta la línea de tierra, de manera que esta altura que tengo de aquí, de este punto a esta línea horizontal, es f, de ahí obtengo el f, de manera que indistintamente de qué tamaño tenga la estructura, por lo menos en este que se ve muy pequeña, cuando el dibujo me trabaje con una estructura mayor, él me va a cambiar esos elementos. Vamos a quitar aquí la articulación, rótula pequeña, vamos a quitarlo, ok. Y para esta estructura que está más lejos, puede verse que vamos a quitar rodillo, ok, solamente acá estoy representando, por ejemplo, que la articulación es más grande para la estructura más grande. Eso es lo que me hace ese factor. Si la estructura es grande, me hace la articulación más grande, y si la articulación es pequeña, entonces se va a ver más pequeña, pero siempre indistintamente el tamaño del dibujo va a ser acorde a lo que muestre esa estructura. Ok, eso es lo que me hace el factor, por eso es que lo coloqué. Aquí pregunto, si el tipo de apoyo es igual a 1, que ya sé que es una articulación, entonces comienzo a preguntar en qué lugar se encuentran. Si es diferente, si ese ángulo no es el tercer cuadrante, tampoco es vertical negativo, o tampoco es cuarto cuadrante, quiere decir que el elemento es vertical, está por encima del eje X, de manera que los factores, los valores de dibujo deben estar en X igual 0 o por debajo del Y igual 0. En caso de que no esté ni en tercer cuadrante, ni vertical hacia abajo, ni cuarto, ya sé que están por encima y él va a ejecutar todo esto que está acá. Aquí lo que me va a modificar es que para los valores Y, por lo menos aquí, si está en tercer cuadrante, vertical hacia abajo, o cuarto cuadrante, el valor de ese vector va a ser el valor de Y, que es la coordenada Y del nodo, menos el factor. Si vemos el dibujo, los valores negativos en Y van hacia abajo, entonces el nodo, esas líneas que va a dibujar aquí abajo, va a ser del punto del nodo, la coordenada que tenga acá, menos, porque voy hacia abajo, el factor. Y el factor sé que es esta altura. Por eso es que si está en primero, entre primero y segundo cuadrante, él los va a dibujar con X más, con Y más factor. Revisamos el código. Aquí está. Y menos factor porque se dibuja el empotramiento, el apoyo hacia abajo. Pero si no es así, él los va a dibujar con las coordenadas hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando en este ejemplo? Si el elemento está, si asumimos que siempre donde está el nodo, es lo que estoy colocando en el programa, esté por debajo de X, por debajo del Y igual 0, entonces estas líneas que definen la línea de tierra va a ser el valor de Y de este nodo más, porque va hacia arriba, el valor de factor, que es la altura. Por eso es que le estoy colocando un Y más factor, un Y menos factor, en función de si el elemento está por encima o por debajo del nodo de su apoyo. Esto es lo que está haciendo cada uno de los mismos. Los dos hacen lo mismo, pero para cada uno de los apoyos. Para el apoyo tipo 1, que es articulación. Para el apoyo 2, estoy colocando aquí que es una rótula. Y aquí estoy indicando, ok, cuando tengo una rótula, ya vieron que la rótula es una circunferencia. Como es una circunferencia, yo para dibujarla estoy usando la ecuación general de la circunferencia, donde, aquí vamos a darle un 2. Ok. Donde la ecuación de la circunferencia es que r cuadrado va a ser igual a x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado. Despejo y. Y me queda la ecuación donde voy dibujando una parte de la circunferencia, la parte superior, y luego la parte inferior, por eso el símbolo menos.
Y aquí estoy trabajando que B, para la circunferencia, ok, si está por debajo de Y, digo, si el elemento está por encima de Y, entonces la línea va a dibujar con Y menos factor, es decir, el nodo, el apoyo va a ser dibujado hacia abajo, y en caso de que no, que esté por encima, va a ser Y más factor, dibuja el apoyo hacia arriba. Aquí dibujo la primera parte de la circunferencia, aquí dibujo la segunda parte de la circunferencia, por eso tengo dos factores, dos variables CY. El CY1, la parte superior de la circunferencia, el CY2 va a ser la parte inferior de la circunferencia. Esta línea que estoy dibujando acá es el borde de tierra, ¿okay? Que va a ser con un x menos 1.5 factor. Eso quiere decir que me separa del x 1.5 veces el factor hacia la izquierda y x 1.5 más 1.5 factor es aquí a la derecha, es esta línea horizontal. En caso que sea empotramiento, va a trabajar de la misma forma. Ok, igualito, vamos a ver, tengo aquí algo, ok. Me va a preguntar si el ángulo, el elemento está horizontal positivo o si es horizontal negativo, y en caso de que sea así, él me va a efectuar estos valores. Aquí, si es horizontal, entonces pueden ver que el x va a ser el mismo valor, pero si es diferente horizontal, aquí estoy diciendo que es diferente, si es diferente horizontal, sea positivo o negativo, él me va a dibujar un x a la izquierda, un x a la derecha, pero el valor de y va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque esa línea va a dibujarse como una línea vertical. Digo, si está por debajo, aquí está. En Y es el mismo punto de acá, pero su línea horizontal, aunque es el mismo Y, va a tener diferente X. Un X que es, va a ser X menos factor, y este punto de acá va a ser X más factor, pero el valor de Y es el mismo, es lo que estoy colocando en el código. En caso de que no sea así, los valores de X se mantienen y la línea es vertical, donde se indica el primer Y va a ser Y menos 1.5 por factor va hacia abajo, y el Y más 1.5 por factor, que es la línea hacia arriba, de manera que dibujo una línea vertical, la línea de borde de tierra. Y aquí estoy dibujando los vectores para línea. Estos son las líneas de tierra, son estas, las líneas que van por debajo de la tierra. Y aquí de igual manera debo preguntar cómo es el ángulo. Si el tipo de apoyo es 0, es un empotramiento, entonces, y además el ángulo es horizontal del elemento, entonces el empotramiento es para un elemento horizontal, entonces debo colocar aquí que el CTX, el valor inicial de esas líneas, va a ser X menos factor hacia el ángulo positivo. Aquí coloca las líneas de X, va a tener el extremo X menos factor, que es este de acá. Vamos a buscar este. Esto es X menos factor, va a ser estos puntos de acá para X. Y la otra va a tener coordenada X. Aquí está. CTX1 va a ser X menos factor, y para CTX2 va a ser la misma coordenada X. En caso que no sea horizontal hacia la derecha, entonces va a ser al revés. El X va a estar como primer valor y el valor a la derecha va a ser X más factor, que sería este caso. Vamos a quitar aquí el empotramiento horizontal. Y aquí está. Del lado derecho tenemos el primer X va a ser 0, la coordenada X del nodo, y para el segundo va a ser X más factor. Y aquí está donde se forman ok, aquí estoy creando el vector para, ¿dónde está acá? Ok. El line space es el comando del NumPy que me crea un vector
con las distancias de dibujo para dentro de unos límites que yo establezco. Para una distancia inicial, este valor, para una distancia final, este valor, y eso lo divido entre 6 para obtener estos espacios que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso que me crea esos dos vectores. Y de igual manera lo hace para 1, lo hace para 2. Y eso después yo lo voy a plotear. Aquí estoy dibujando la línea de tierra. Aquí es línea de tierra. Ok. Si el ángulo es diferente, no está por debajo del y igual 0, sino por encima del eje X, él va a ser lo que tengo acá. De manera que, en este caso, que si es una rótula, y menos factor por 2. ¿Por qué es factor por 2? Si revisamos aquí un dibujo, en este caso, y, este es y el segundo y para los demás datos es y menos factor para la línea de tierra y menos 2 por factor. Esta altura es la misma factor, está por debajo de esta línea. Si este es y esto es y menos factor, esta línea de aquí abajo, este borde vertical, va a ser y menos 2 veces factor. Por eso es que tengo ese valor y estoy definiendo hasta dónde es el límite que va a dibujar las líneas inclinadas de tierra. De igual manera, va a pasar con el horizontal negativo, o sea, la dibujo hacia abajo o hacia arriba. Eso es ya lo dibujo hacia arriba, las segundas líneas, si el elemento está por debajo del eje X, y los dibujo hacia abajo si está el elemento por encima del eje X. Ok, esto sí está en tercer cuadrante, va a trabajar de la misma forma. Y finalmente yo dibujo aquí, pt.plot, el vector de los X, el vector de los Y, en R, porque es un color rojo, y finalizo el programa indicando cuáles son los apoyos, dónde están. Los apoyos están aquí están, los apoyos están en A, 1, C y D. Para la última figura que habéis mostrado, me muevo dentro del vector, donde yo definí cuáles son los apoyos y efectúo la función que es la que me dibuja esos apoyos, que son los que ya definí dentro de todo este código. Ya con eso, bueno, ya una vez que he dibujado todo, simplemente le digo al programa con el plt.show que me muestre todo lo que he desarrollado, y fue lo que me mostró la figura donde pueden verse los elementos, los nodos y su ubicación correctamente. Con esto, bueno, entonces ya con esto pues podemos terminar el video para no hacerlo más largo, pero pueden darle pausa incluso para ver todo el código. Voy a pasar esto para acá para que puedan ver las líneas que no pudieron verse. Vamos a ver si esto lo puedo mover un poco acá. No. Aquí pueden ver la línea, para aquella línea que no se vean completo en la pantalla. Voy a pasarlo aquí lentamente y vamos a ver, creo que son las únicas que no podían verse completo en la pantalla. Pero entonces, bueno, ya que lo han visto, pueden irle poniendo pausa, copiar el código y probar el programa. Por supuesto, el programa no va a funcionar del todo correctamente de repente para ciertas condiciones, pero en principio es la primera parte de el que quiero generar el programa que me dibuje no solamente la estructura, sino que después voy a agregar un video que me dibuje las cargas, tanto cargas puntuales como cargas distribuidas, y finalmente agregarle el código para que el programa me calcule los diagramas de corte y los valores del momento para cada uno de los elementos. Tengo ya un programa que me resuelve eso para vigas hiperestáticas, pero voy a entonces a implementarlo para este programa que puede trabajar incluso con pórticos. Con esto, bueno, finalizo el video y espero que puedan visualizar y estén atentos a los nuevos que voy a ir subiendo a la plataforma YouTube.